programa Sentido Común, como siempre, llevándoles temas de interés nacional e internacional. Qué bien, estamos de nuevo con ustedes aquí en una entrega más de Sentido Común. Gracias a los técnicos que madrugan para hacer posible que este programa llegue a ustedes. Qué bien. Bien, señores, es importante analizar algunos detalles de los acontecimientos que ocurren en nuestro país y obviamente también en el extranjero. El tema que nos trae hoy es importante porque a pesar de la oposición, y no me refiero a la oposición gubernamental, sino a la oposición de sectores frente a política trazada por el Estado, por los gobiernos, nos lleva a una probable equivocación que no siempre es justa. Me refiero al tema de los préstamos que hace el gobierno, en este caso el Estado, o los gobiernos. Hay una cosa que tenemos que tomar en cuenta. Los gobiernos que van sucediendo a veces cometen errores numéricamente más abultados que otros errores de sus antecesores, y no necesariamente por eso están en lo incorrecto o en lo correcto. Es un problema de diferentes épocas. Lo que le ocurrió al gobierno pasado no le ocurre al gobierno presente o viceversa. Por ejemplo, aunque la pandemia se inició en el viejo gobierno, este gobierno ha tenido que inaugurar un gobierno en medio de una pandemia, pero en medio de una pandemia de salud, porque hay otras pandemias que no se han tomado en cuenta por el impacto que ha dado la salud en este sentido. ¿Qué quiero decir? Que un gobierno de apenas 4 meses que está sumido en una situación pandémica, en un problema de salud que ha golpeado profundamente no solo a la República Dominicana, pero al mismo tiempo con una crisis política, un cambio de gobierno, en una situación económica totalmente golpeada, pero también frente a un tema de carácter jurídico con los elementos de la corrupción y, ¿por qué no?, en un tiempo de fin de año, donde las tradiciones se baten entre la racionalidad y la irracionalidad. Todos estos elementos obligan a pensar de una manera diferente cuando de una decisión se trata. Nunca yo he estado en contra de los préstamos, jamás. Al contrario, creo que este país necesita préstamos. Este país necesita empeñarse a lo más profundo para poder salir del fango económico y social en que se ha encontrado durante años. Ahora bien, cuando hablo así, que no me
limiten al tiempo de los préstamos de principio de siglo y los que se han hecho en diferentes épocas en la República Dominicana. Quiero hablar, sin ser economista, de los problemas realmente que muerden la sociedad política y económica de un país. Creo que algunos de los tratados Premio Nobel de Economía han sido sumamente explícitos al explicar la función de los capitales inyectados a un país y la atención misma de no recurrir a esos capitales para no hacer nada. Entonces, lo que hay que ver es dónde está el punto real del asunto. No tomamos el préstamo y no podemos ejecutar determinada acción. Ahora, tomamos el préstamo y no ejecutamos. Ambas situaciones tienen que ser analizadas. Pero lo importante es que se sepa que cuando usted no tiene los recursos necesarios para usted desarrollar, para emprender, lo más correcto es que usted busque el préstamo y emprenda la actividad, en este caso la actividad de desarrollo. Si usted coge el préstamo y no le da el uso necesario, esa es otra cosa. Lo que quiero es decirle a la gente que no deben satanizar los préstamos, porque todos, desde el punto de vista doméstico sencillo, hemos sido beneficiados con préstamos para resolver los problemas de nuestros hogares, o los problemas de inversiones, pequeñas inversiones. El 90% de los dominicanos de clase media han podido desarrollarse y ascender y movilizarse en base al préstamo. Y si eso es un espejo, entonces ¿por qué mirar para el otro lado? Lo que deben constituirse en vigilantes de la buena aplicación de ese préstamo, pura y simplemente ya. La buena aplicación significa que tendrá el respaldo de la ciudadanía, de los dirigentes y al mismo tiempo la seguridad de retorno que hará posible el pago de ese compromiso. Y dentro de los préstamos, que la gente ve perfectamente, ese dinero que llega en calidad de préstamo con una serie de reglas para ser invertido, tenemos entonces el estudio real, la profundidad de un estudio para saber e identificar cuáles son los ejes fundamentales del desarrollo del país. Yo no lo sé, porque cada uno señala. Entonces, si yo me voy por la escuela Manguaritas, me voy a encontrar con una versión diferente a si me voy por una escuela bogarista. Y lo fundamental es establecer cuál es nuestra escuela. ¿Qué necesitamos? Podríamos decir lo siguiente. Para desarrollar este país, no necesitamos una escuela de educación que dura tanto tiempo para educar a la gente en el buen sentido de la producción y la comercialización. Lo que tenemos que hacer es pilotear esa buena costumbre, esa enseñanza,
de manera que cuando pisemos firme hayan alguien que pueda ir pisando detrás donde nosotros dejamos la huella. Y ahí está planteada una solución a graves problemas. ¿Cuáles son los obstáculos fundamentales del desarrollo de este país? Me atrevería a decir que si esa pregunta le sale en un examen general, en maestría de economistas, contadores, sociólogos, periodistas, ingenieros, y dejo los médicos fuera por una razón, si se quiere, arbitraria. Pero si le sale esa pregunta, inmediatamente yo estoy seguro que se queman todos. ¿Cuál es el eje fundamental para el desarrollo, el despegue del desarrollo del país? Entonces, nosotros nos atreveremos a decirlo públicamente. Aparte de la voluntad del gobernante de turno, que eso es obvio, pero frente a eso no es educación, no es dinero, no es nada más que una revolución en el sistema financiero del país. El sistema más corrupto, legalizado del país es el sistema financiero. Ese es el que frena el sistema del desarrollo dominicano. El sistema financiero con todas sus consecuencias, porque no hay en el país un sector de consecuencias económicas más corrupto que el sector financiero dominicano, incluyendo el sector oficial que le corresponde a ese sector. Porque los bancos, que son los capitanes, las asociaciones de bancos que manejan una serie de barbaridades, están autorizados. Están autorizados por el sistema, no por el gobierno. Entiendan eso, señores. No son los gobiernos. Los gobiernos muchas veces quieren hacer cosas que están correctas, pero que perjudican sectores poderosos y no lo pueden hacer porque se lo impiden. Hasta los guardaespaldas se oponen, porque están permeados por esa corrupción que se maneja desde el sector privado, que maneja el sector financiero del país. Y lo grande de todo eso es que ponen entonces al gobierno a cazar brujas para enjuiciar a corruptos del sector oficial, mientras que en esa fila de acusados debe estar el sector privado como parte fundamental de los hechos de corrupción en el país. Estamos claros sobre eso. Primero, número uno. Segundo, el sector productivo, las estructuras de los centros de producción, la ubicación de los centros de producción en una proyección planificada, para que puedan entrar en conjunto la producción, los centros de producción y el sistema transporte. El sistema transporte es uno de los que cargan el sepelio. El sistema de transporte
que cobra entre un 30 y un 39% el costo de la mercancía, se va en el transporte. Oigan bien, del 30 al 39% de la carestía de un producto está intrínsecamente ligada al transporte. ¿Por qué? Porque además no tenemos un transporte seguro, ni económico, ni confiable. Y necesitamos un transporte rápido, seguro y confiable. Entonces, ¿qué es ese transporte? El país necesita la construcción de un ferrocarril nacional, conjuntamente con todas las coordinaciones para el transporte terrestre y aéreo también. De hecho, se necesita un ministerio de transporte en el país. Óigalo bien, no un instituto de transporte y tránsito y todo, no, un ministerio de tránsito y transporte. Un ministerio. Quiten 10 ministerios de los que existen y que se haga un ministerio de ellos. Pero ese ministerio tiene que nacer con toda la autoridad posible para ejecutar el puerto de Manzanillo, el puerto del Este, los puertos de todo el país. Y además, el reacondicionamiento y ampliación de algunos pequeños aeropuertos. Sería la base fundamental de la economía. Además, nada de eso valdría si no aplicamos la tecnología por un lado y la voluntad por el otro para bajar, óiganlo bien, para reducir sustancialmente el costo de producción en la República Dominicana. Al tiempo de desarrollar una campaña, una cruzada de comercialización de los productos. Dentro de esto que hemos dicho, sin nada más, producción y comercialización, construcción de las obras fundamentales y obviamente, la reforma constitucional que haga bien claro la política del derecho ciudadano y el respeto por esa constitución. Ahí está todo para que 10, 15, 20 años, no más, el despegue de este país esté colocado en lugares promisorios de la economía mundial. Pero eso no lo entienden, ni lo quieren entender. Lo que se hace es rico y mantienen su riqueza a través del caos y la miseria de grupos que de una u otra manera solo venden su ineptitud. Vamos a la pausa. Bien, señores, yo no sé cuánto disparate hayamos podido decir, pero no atrevemos. Entonces, el que piense con una cultura ya del siglo pasado y manejada por una
política de conservación populista que desarrolló el doctor Joaquín Balaguer, podemos coincidir en determinadas cosas. Miren, el país, desgraciadamente, es una fuente necesaria para tener una nación. Pero tiene que haber atrevimiento ordenado, planificado, fundamentalmente planificación del Estado, que debe ser el rector del desarrollo. En un país bien planificado, con planificadores formados al tiempo y al futuro, no es posible permitir una serie de desviaciones, digregaciones en el orden del desarrollo económico. Por ejemplo, la ciudad de Santo Domingo es una ciudad prácticamente intransitable. Prácticamente intransitable. Porque todo el comercio está concentrado en la ciudad de Santo Domingo. Cuando hablo de la ciudad de Santo Domingo, hablo del Gran Santo Domingo, para que no, a mí no me interesa mucho la división es esta tiene su explicación en un momento determinado y en otra no. Pero, mientras no llegue alguien con la capacidad y la fuerza y diga, no, espérate, vamos a ver qué pasa en la ciudad de Santo Domingo, en el Gran Santo Domingo, y en Santiago de los Caballeros, y tal vez otra ciudad que no, pero esas dos fundamentalmente. Y digan, no, tales industrias tienen que mudarse, por un lado, y por el otro lado, no vamos a aprobar determinadas industrias o centros en X lugares, pero damos facilidades para otros lugares. En otras palabras, usted confecciona vasijas utilizando el barro como materia prima. Entonces, la planificación del crecimiento del Estado dice, pero no, usted está trayendo la materia prima de Bonao, el barro, para procesarlo en la capital. No, nosotros le damos exenciones y facilidades para que usted se ubique a donde está la materia prima, en el lugar idóneo, pero no para que usted se establezca en la Máximo Gómez para procesar mármol. Es un ejemplo que estoy poniendo. Es decir, que hay que ofertar exenciones y facilidades a los emprendedores, empresarios e industriales, a que si se desplazan a montar su centro de producción en determinados lugares, sería premiado
con ventajas de exenciones fiscales, etcétera, por tiempo determinado. Pero para eso hay que tener un sistema de transporte adecuado. Porque si usted desplaza una industria que está instalada en la Máximo Gómez y la pone en Antoncí, usted tiene que tener un transporte que le llegue a Antoncí. Y hablando de esa periferia, Antoncí, Sabana Grande, Boyá, etcétera, son lugares donde, señores, se llega en minutos. Con un buen transporte se llega en minutos. Quiero que ustedes sepan que hay lugares del Gran Santo Domingo que se tarda un trabajador más en llegar a su centro de trabajo que una gente que venga de Santiago, o de Bonao, o de Cotuí, San Pedro de Macorís, San Cristóbal. Si no lo sabían, para que tengan sentido lo que estamos diciendo. Entonces, volviendo al asunto de los puertos aéreos y marítimos y el sistema ferroviario, más la organización del transporte terrestre, son parte importante del desarrollo económico del país. Mientras no logremos eso, olvídense que no vamos a tener desarrollo, porque el costo en tiempo y combustible es suficiente para hacer colapsar a pequeñas industrias y limitar a grandes. Entonces, ¿qué es lo principal que necesitamos ahora mismo? Otra pregunta que se quemaría mucha gente. ¿Cuál es la acción que necesitamos ahora mismo, en este momento, en pos del desarrollo del país? Oigo por ahí que me dicen ferrocarril, dinero. Nada de eso es verdad. Qué bien que me siento maestro de esta tribuna y le digo, no me van a decir qué es lo que necesitamos en este mismo momento para ponerlo como eje del desarrollo del país. Me están diciendo instalación, fábrica, nada de eso. Lo que necesitamos es solamente planificación, un equipo de planificación desarrollista. Es lo único que necesitamos, o sea, es lo primero que necesitamos. Ese equipo de planificación es el que va a decir cuáles son los rubros que vamos a trabajar en el orden prioritario y su colocación. Una vez ese resultado planificado está aceptado, discutido y aceptado, entonces viene lo que es las facilidades y acondicionamiento para el emprendedor y el pequeño y la pequeña empresa, pequeña y mediana empresa. Olvídense de las grandes empresas en este momento, pues las grandes empresas no tienen conciencia de desarrollo.
están en la cúpula y no le importa absolutamente nada más sino monopolizar, porque el mejor negocio es el monopolio. Y se tiene ahora una sombrilla del monopolio, porque hay ciertas leyes, o amenazas, mejor decir, que castigan al monopolio. Entonces, ¿qué hacen los monopolistas? Muy sencillo, crearon una sombrilla que se llama oligopolio. El oligopolio maneja el monopolio y ese es el mejor negocio. Por eso hay un oligopolio de la banca nacional, que no es más que un monopolio disfrazado. Mientras el gobierno coloca un programa tasa 8 y tasa 0, los bancos mantienen una tasa de 16, 18 y hasta 20. Y más. Entonces, así no se desarrolla un país. Así se sostienen los males del país, donde unos pocos dominan todos los centros de producción y los demás son esclavos de ellos. Pero ¿qué pasa? Que los gobiernos no se dan cuenta de todos estos detalles, y si se dan cuenta no pueden ejecutar nada porque tienen compromiso con esos sectores. El dinero prestado no hace daño. Lo que hace daño es el uso, la administración de ese préstamo. Entonces hay una figura de préstamo que viene siendo excelente dentro del sistema. Son las concesiones. Hay una vía que el gobierno no tiene presupuesto para realizarla, pero el gobierno la planificó, la cuantificó, la cotizó, y entonces el gobierno dice: a ver, Marlon, tú estás dispuesto a hacer esa obra con tus recursos, dame tiempo, demuéstrame los recursos, etcétera. Marlon viene y le dice al gobierno: yo le hago esa obra en 18 meses, a un costo de tanto y a un interés de tanto, y me la deja administrar por tantos años para yo recuperar mi inversión. La gente dice: usted no tenía nada. Usted no tenía nada ni podía hacer esa obra. Por más que critiquen de la carretera de Samaná, por ejemplo, es una carretera que está bien trazada. Bien trazada no significa que esté bien hecha, pero está bien trazada. Y fue justa su concesionamiento, justo en el sentido del hecho. Lo que puede estar injusta es la negociación, porque dijeron cuánto hay para mí, cuánto hay para aquel, cuánto hay para... Y ahí entra entonces la otra cosa que no es lo que analizamos. Lo que analizamos es que si el ferrocarril nacional cuesta 5.000 millones de dólares y un consorcio chino, norteamericano, chino-americano, americano-chino, dominico-francés, Haití-dominicano, quien sea, quiere construir el ferrocarril, el Estado tiene el estudio, tiene la cotización,
entonces tiene el poder de sentarse con el sector que quiera construirlo y decir, tiene 10 años en administración para que recupere los beneficios invertidos y algo más. De lo contrario, olvídense de que María estaba lavando. Este país se desarrolla en base a la planificación ordenada, al respeto constitucional y su reforma, y a las acciones de respeto a esas reglas. Respetar los resultados de la planificación de manera constitucional y recurrir a las concesiones consensuadas y justas. Ese es el punto fundamental para el desarrollo de este país. Señor director, vamos a una pausa, retornaremos en breve con más en sentido común. Bien, señores, sentido común continúa con esta charla que hemos decidido dar esta mañana como fin de año. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que los gobiernos que nos toquen en este país deben ser más patriotas, menos entreguistas y más independientes. Es decir, no importa qué ideología usted tenga como accionar político, lo importante es que usted sepa lo que necesita el país y esté dispuesto a hacerlo. Que si hay que continuar una obra, no importa quién la comenzara. Por ejemplo, uno de los crímenes contra el desarrollo nacional fue Danilo Medina no continuar las obras de su antecesor, como el metro, por ejemplo, e inventarse el teleférico por encima del metro. Eso fue un error. Y lo seguiría haciendo si el presidente Abinader hace lo mismo. Porque el Estado tiene que continuar. Obviamente, si hay algo que se demostró que no tiene ninguna funcionabilidad, obviamente no hay por qué continuarlo, pero hay que demostrarlo. Y eso no se podía demostrar con el metro, por ejemplo. Que dicho sea de paso, bueno, vamos a esperar el próximo año. El próximo año ha de verse el movimiento desarrollista del presidente Luis Abinader. Como yo he proclamado de que no bastaban 100 días para que la oposición entrara a evaluar, sino un año, y apenas creo que faltan 8 meses para que ese año sea el tiempo más o menos prudente para evaluar la ejecutoria del presidente Luis Abinader. Pero 100 días se quedaban invalidados por el hecho de la anormalidad, de lo atípico que había sido la entrada de el presidente en este sentido.
nosotros queremos decir que se necesita una serie de acciones que sean verdaderamente correctas y justas. Por ejemplo, el gobierno tiene que intervenir en el contrato de Aerodón. Que ninguno de los cazadores de brujas o perseguidores de corruptos tocan ese tema. Y mantenemos un aeropuerto arrabalizado en todos los sentidos. Porque los concesionarios lo que necesitan es sacar dinero y no desarrollar el instrumento que produce ese dinero. Total, a ellos se les cumple su tiempo, recogen y se van. Pero los aeropuertos, o mejor dicho, el aeropuerto, para hacerlo más fácil, el aeropuerto Punta Caucedo, o el de las Américas, o el doctor José Francisco Peña Gómez, incluyendo el aeropuerto de Higüero, o doctor Joaquín Balaguer, porque aquí se llaman, le ponen los nombres para complacer 20 nombres a una institución y luego uno no sabe cómo llamarla. Pero el aeropuerto de las Américas y el aeropuerto de la Isabela, el aeropuerto doctor Joaquín Balaguer, para que hay que decirlo todo, el aeropuerto de Higüero, son todos los nombres que le han puesto con el fin de complacer sectores. Esos dos aeropuertos fundamentalmente que son administrados por Aerodón son dos posilgas. Dos posilgas. Y cuidado, que hay posilgas mucho más modernas que eso. No importa que sea chiquito o grande. Ese aeropuerto de Joaquín Balaguer da vergüenza. Da vergüenza el manejo, la forma, la poca tecnología, el poco sentido, la poca atención. Lo primero que hay allí es que usted va tempranito al aeropuerto a llevar o a recoger a alguien y usted no se puede tomar un café, un chocolate, porque los kioscos están cerrados. Porque abren más tarde. En un aeropuerto tiene que haber los servicios básicos a la hora que hay movimiento de tránsito. Si a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, algo tiene usted que encontrar como facilidad abierta. Y si no, que lo entreguen. Esa es lo primero. Lo segundo es que no hay ninguna facilidad para la gente esperar. Porque ahora con la pandemia y de no haber grupo, tienen que salir afuera. Y afuera que de pie hay un banco que coge 3 personas, que no deben sentarse 3 juntos. Un parqueo totalmente irracional. Pero no hay pizarra que avisen que tenga una información correcta. Ni siquiera los dispensadores de dinero funcionan bien. Pero además, un personal de seguridad y servicio con la más mínima
sin la más mínima capacidad de atender a un público que viaja. Eso es el aeropuerto de, no sé cómo se llama, Joaquín Balaguer, Higüero, etcétera. Y el de las Américas, yo no tengo que decir nada, vaya y véalo. Un aeropuerto que debió ser extendido hace tiempo, de acuerdo al contrato de Marra que se hizo, que aquí los sectores que se dedican a denunciar y hablar sobre la cosa mala no lo hacen porque hay compromiso bien manejado con Aerodom. Entonces, señores, tenemos que ver claro por qué tenemos problemas para manejarnos. Esa es la realidad. Y esa realidad nosotros la tenemos que ver y manejarla. Y denunciarla, no importa. Porque el problema de que la gente piensa que cuando uno habla, critica, uno está denunciando a fulano de tal o a tal sector y todo. No es eso. Porque en este caso, lo único que yo estaría defendiendo, tal vez, o atacando, sería a los cerdos, que ahora le va a ir muy mal. A los cerdos y a los pavos, ahora es una época de que le va mal. Entonces, por lo menos, habría que abogar, porque una vez ya servido el cerdo y convertido en carne y el pavo, sean transportados de una manera digna. Digna, porque si tú transportas una cantidad de carne en una canoa, arrastrándola por el suelo, llenándose de polvo, eso es indigno y abuso. Ahora, si tú quieres ver, madruga y vete al mercado para que tú veas cómo se manejan los alimentos que te sirven luego en tu mesa. Claro, si va, prepárate que no va a comer por lo menos ese día. Después que tú veas cómo se maneja todo allí, no vas a comer. Entonces, por eso yo hablo del transporte digno para el producto del cerdo, o del pavo, o del pollo, de cualquier otra cosa que se manipula en nuestros mercados. Pero de Aerodom nadie habla. Y es un salto, pero lo que pasa es que hice un paréntesis. De esa posilga que aquí se llaman aeropuertos, nadie habla. Nadie habla. Porque eso tiene un principio de alto sentido social. Y comienza, porque para hacer la historia de Aerodom, aquí hay que comenzar por un dignatario heredado, político heredado, que se llama Vitelio Mejía. Comencemos por ahí. Pero llegó el dueño del espacio que corresponde. Le voy a dejar un minuto para que no grite. Son las 56 y nosotros nos vamos inmediatamente para invitándolos a ustedes que mañana estén de nuevo temprano, no importa la fecha, porque mañana tenemos que hablar de algunas cosas importantes. Sentido común, una vez más con ustedes, pero mañana. Hasta entonces.